¿Quién nos quedaron por acá? Anda pachurada. Aviso a la concurrencia, el compañero Winston nos trajo unas ballenitas de recuerdo de su viaje. Yo me voy a agarrar una, que es el símbolo de Maldonado, lo voy a pegar en mi computadora y paso para que saquen acá, por ejemplo. Te falta porque lo entregamos la clase pasada y ya no te falta porque tienes que saber. No tengo más, pero para la próxima arreglamos. Igual, no sé si llegamos en esta, porque vamos a tratar todo un tema previo. No sé. Vamos a ver qué sale. Bueno, estamos en mi hora. ¿Seguís sacando apuntes? Vamos, presidente. Permiso. No me distraiga. No distraiga al público. Se terminó.
Te veo bien, De León, ¿eh? Te veo bien, De León. Batime. Batime los traidores, dale. Dale, presidente, dale. Yo voy a mostrar esto. Vamos a documentarlo por lo menos. Sonríe. Están repartiendo otras hojas porque es una pena que estuvimos hablando tanto de los cuentos de Anderson Imbert, de su clasificación de los cuentos y por lo menos para que quedaran entre nosotros algunos cuentos de él, digo que es un cuentista verdaderamente muy bueno. Y con eso estar empezando, sobre todo, nos pusimos en la sesión pasada a hablar de esta clasificación de cuentos, hablamos de cuentos relacionados con un gol que había ocurrido, que hizo sufrir a alguno de los aquí presentes porque había sufrido el Deportivo. Todos lo sufrimos en la medida de que uno de los jugadores había sufrido una rotura de ligamentos que ya lo estaría dejando fuera del fútbol. Es decir, todas estas cosas que aparecieron aquí en imágenes y en sonido. Y trabajamos el tema de los narradores, lo de los modelos de cuentos, y me faltaba una palabra. Digo, recuerden que una de las cosas que nos habíamos planteado en alguna de las sesiones de este taller era cuánto le debía nuestro vocabulario a la propia literatura, términos que habíamos tomado de la literatura, y hablábamos de una odisea, por ejemplo, cada vez que teníamos algo que había venido mal, o hablábamos de un Romeo, o hablábamos de un Don Juan, y todos términos que tomábamos de la propia literatura. Y el término rocambolesco, la Real Academia Española lo define como dicho de una circunstancia o de un hecho, generalmente en serie con otros, extraordinario, exagerado o inverosímil. Y bueno, disculpa que te revuelva la herida, pero vuelvo a aquel gol que estuvimos viendo de Deportivo, ¿no? Es decir, que se habían producido toda una serie de cosas que eran verdaderamente, si la incluíamos dentro de un cuento, dentro de la definición de Anderson Imbert, era un cuento fantástico en la medida de que era poco creíble lo que había terminado sucediendo. Y este término rocambolesco viene de la literatura por un personaje rocambole, creado por Ponson du Terrail, novelista francés de 1829 a 1871. Es decir, palabra poco usada, pero que me la encontré en un artículo y dije, esto me cierra con lo que estuvimos hablando en las sesiones anteriores, la literatura incorporando términos en el lenguaje y cosas que me definen un suceso, una serie de sucesos extraordinarios, una serie de sucesos de difícil explicación. Semana que pasó, que está muy signada por acontecimientos, algunos muy lejanos y otros mucho más cercanos, producidos por muchachos de 20 años y que cambiaron el mundo. O por lo menos que escribieron un capítulo en la historia del mundo. Es decir, uno que nos toca muy de cerca, el 9 de junio de 1924, es decir, hace 100 años,
un conjunto de futbolistas uruguayos no solamente ganaban un partido de fútbol o un campeonato de fútbol, sino que mostraban al mundo un país, lo posicionaban internacionalmente y le mostraban una forma distinta de jugar al fútbol, muy distinta de lo que los equipos europeos estaban desarrollando. Y estos eran los primeros que salían de América a producir esos fenómenos. Y cambiaron el mundo hasta el punto de que esa vuelta de honor, saludando al público, se inventó en esa oportunidad. Es decir, los vemos y parecen veteranos, y sin embargo tenían 20 años, porque si no, no podrían estar jugando al fútbol. Y habían viajado en barco y habían entrenado sobre el barco y tenían elogios del capitán de la tripulación sobre su comportamiento, y algunos de ellos, como habíamos dicho en algún momento, como Scarone, habían sido poco menos que infantos juveniles, es decir, habían sacado un vagón de ferrocarril, un vagón de tranvía de una línea muerta y lo habían puesto en una línea viva y fue llevado por el ferrocarril que venía con el abasto de Santiago Vázquez, y el padre de Scarone dijo, lo fue a buscar y dijo yo que él lo disciplinaba, y el padre de Scarone manejaba carros para el tranvía, y lo habrá disciplinado de su manera, y ese muchacho terminó siendo el mejor jugador del mundo en esa generación. Entonces, muchachos de 20 años que cambiaron el mundo, y hace 100 años de esto, ¿no? Hace 100 años de esto. Es más, el 9 de junio, declarado Día del Fútbol Sudamericano por la Conmebol, porque fue el primer triunfo internacional de una selección de América. Muchachos de 20 años que escribieron un capítulo en la historia del mundo y cambiaron. El 6 de junio del 44, es decir, hace 80 años, muchachos de 20 años desembarcaron en Francia o se tiraron en paracaídas y pelearon contra otros muchachos de 20 años, vamos a entendernos también, y pelearon junto a otros muchachos de 20 años también que estaban peleando en la Unión Soviética y que no tenían conocimiento de estos otros, y lograron escribir un capítulo nuevo en la historia del mundo. Es decir, pero los muchachos de 20 años son los que se suben a los tanques, son los que se suben en los barcos, porque después los veteranos, si podemos, dirigimos la batalla desde lejos, ¿no? Pero los muchachos de 20 años fueron los que hicieron esto, de 18, de 19, de 20, de 21. Hace un año, el 11 de junio en La Plata, nuestros muchachos de 20 años salían campeones del mundo. Es decir, demasiadas cosas que efemérides, por lo menos, algunas grandes para el mundo, otras pequeñas para el mundo, pero grandes para mí, que se produjeron en esta semana y que fueron producidas por muchachos de 20 años y que nos tuvieron a los escasos ahí en la tribuna, ahí presentes, renovando una cábala y agregándole un nuevo capítulo a la cábala de estar presente cuando se dan cosas de este tipo. Pero muchachos de 20 años, ¿no? Piensen que para jugar un partido de fútbol en Europa, embarcarse, para saltar en paracaídas, para hacer este tipo de cosas, son de 20 años. Y la vuelta olímpica no la dieron solamente los ganadores. No la dieron solamente los ganadores. Es decir, la vuelta olímpica la dieron los dos. Los muchachos que pelearon en Normandía marcaron culturalmente a las generaciones que vinieron después, pero de frente tenían otros muchachos de los cuales no tuvimos conocimiento, Pero esto, que ocurrió en 1924, tuvo una vuelta de honor en la que el público francés saludó a los dos equipos que han jugado, a las dos selecciones. Y creo que es algo verdaderamente significativo. Puntualmente, y antes de entrar en el cuento al que estamos destinados, porque en general en el deporte y en el fútbol hacemos una apología del que gana, ¿cierto? El que gana se lleva todos los premios. Y la literatura y el fútbol está cargada muchas veces de las historias
no de los ganadores, sino de los que quedan en el camino. Y los que hemos visto algo de fútbol sabemos mucho más de historias de fracaso o de éxito poco relativo que las historias verdaderamente rutilantes de éxito. Y quería contar con ustedes un cuento que está del otro lado de la hoja de Anderson Imbert que les acabo de entregar, que es Cosas del pueblo de Juan José Morosoli. Juan José Morosoli es un autor, ¿faltan hojas por ahí? Sí. ¿Faltan hojas por ahí? Sí. Bien. ¿Cuántas? Tú estabas en funciones de administrativa. ¿Todos tenemos? Somos como 30 entonces. Somos como 30. Juan José Morosoli es un autor poco pensado en el tema del fútbol. ¿De dónde lo conoces, Unilda? De la escuela. ¿De quién? De Perico. ¿Está? De Perico conocemos a Morosoli. Es decir, este libro, no sé si le habré entrado verdaderamente en mi etapa escolar, pero sí, pero esta etapa está asociada a todas mis amigdalitis y a mis fiebres y demás, porque andaba por ahí y terminaba conmigo, ¿cierto? Bueno, dos hombres en barro. Yo leía tres hombres, dos niños en barro, que el otro profesor me parece que es Morosoli. Tres niños en barro, me parece. La del cachorro de Coatí, esa es Quiroga. Yo tenía el libro en casa, pero no lo tengo. ¿Bien? Hay que fijarse. Que dicho sea de paso, cuando empecé a buscar estos materiales, sobre todo este gráfico que me interesaba, digo, lo tengo así, pum, guardado adentro. Entonces me encontré con que las ilustraciones eran de Ajax Barnes y Carlos Pieri, que para mi sorpresa Pieri incluso está emparentado con los Pieri que conocemos de acá, los arquitectos. Pieri, es Carlos Pablo Pieri, 1926-1993, en el Museo Nacional de Artes Visuales, tinta sobre papel, El amor. Un dibujo muy lineal que corresponde con esas ideas que uno tenía de ese libro de Perico. Esta tapa, ¿sí? De Bolsilibros El Arca, ¿sí? Todas esas tapas, ese dibujo del señor de gabardina y sombrero, y que del bolsillo sale un lector para marcar eso de Bolsilibros, si se fijan, está firmado por Pieri. Está muy firmado por Pieri. Mejores Meneallo de Damocles, que no es otro que Benedetti, ¿sí? Mónica por Mónica. La otra mitad del amor contada por 7 hombres. Generación de 45, Arregui, Benedetti, Maggi, Martínez Moreno, después exiliado en México, autor de Gusto a sangre en la boca, abogado. Y este dibujo con estos elementos bien significativos, el farol encima del señor, el señor de gabardina con el lector que sale adentro del bolsillo y la firma Pieri, esos elementos son de este dibujante. Un dibujo muy lineal, muy asociado con el grabado, ¿no? Con la técnica de grabado. Miren para qué lado salimos. Bueno, por todos los niños, por todos los mundos de un niño, Pieri en el 85 con colores. Y Ajax Barnes, que no es uruguayo, es nacido en Rosario en 1926, muy juntas transcurren las dos vidas, que pasa muchos años acá en Montevideo y que estaba casado con una escritora de cuentos infantiles, Dumerc. Y en la grafía de este hombre, en los dibujos de este hombre, podemos reconocer cosas que también
las podemos tener presentes, ese dibujo lineal, la línea, ¿qué hace un hombre con una línea? La pasa por arriba, la pasa por abajo, camina por el costado, libros de este tipo. El pueblo que no quería ser gris, enciclopedia educativa infantil, ilustraciones de Ajax Barnes. Un elefante ocupa mucho espacio. Esto que a mí me golpeó así como que parecía lo de los Beatles, ¿no? Lo del submarino amarillo. Y las ilustraciones propiamente de Perico. No sé, tengo hasta ganas de detenerme en Perico. Repito, no recuerdo si lo leí tanto en mi niñez o lo que me quedaron grabados fueron los dibujos. Las maestras nos manejaron mucho en la escuela este libro. El autor menos pensado para escribir sobre fútbol, un escritor que está hablando de su pavo chico de Minas, de la cual salió en 2 oportunidades nada más, para ir a Montevideo y para ir a Río Grande del Sur, describiendo su ámbito rural, su pueblo, sus actividades cotidianas. Recuerdo que Perico empezaba con el arenero, ¿cierto? Era el que recogía la arena de Santa Lucía, y esto sí que es arena, ¿Sí? ¿Falta? Me declaro... No, debe haber... tendría que ser una para cada uno, es decir, somos 30, 6, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30. Así que tiene que haber. Que aparezca. ¿Apareció? ¿A quién le falta? ¿Alguien tiene 2? Revisen. No, ya pasamos una, no sé. ¿Ya pasaron una? Ah, bueno. Vamos a compartir con Bernardo. ¿Cuál quiero leer? Ah, los tengo acá. ¿Qué está buscando? Un paso para la señora. Voy a pasar. Vamos a leer este que es brevísimo. La geografía. Lo tienen ahí en la primera página recién. ¿Me va a poner nervioso? No, es que quiero sacar un vaso. La señora quiere un poquito de agua. Bien. Noten la redacción, ahora cuando lo vayamos a leer, ¿no? La redacción en frases cortas, sin demasiada... Sucinta, dijo el Señor. Simple, corto, directo. Sucinta. Yo conocí la geografía de mi terruño por aquel yuyero viejo. En su canasta estaban todos los pavos, con su perfume agraz y dulce. Reconozco que tuve que ir a buscar agraz. ¿Ah? Me encontré con que tenía todas estas acepciones. Dicho de la uva y por extensión de otros frutos sin madurar. Podría ser desagradable y molesto, pero creo que lo que me está diciendo es áspero, ¿no? Áspero. Con su perfume agraz y dulce. Con cada yuyo venía un pedazo de geografía viva, pues el yuyero, al exaltar las virtudes de la planta, evocaba el paisaje, los animales y los hombres.
Algunos yuyos desaparecían por algún tiempo como seres vivos. Solamente las lluvias pertinaces, esas que levantaban de las cuevas los hongos dorados, conseguían que esta o aquella planta surgiera de la tierra. El yuyero las acechaba con la misma avidez que un pajarero acechaba a un pájaro raro. Otras aparecían tras un golpe de lluvia de gotas como copas de freno en las sequías largas que calcinaban los pastos. Nacían y morían con el chaparrón. La sierra venía con sus 1000 plantas llenas de espinas. El valle dormía en la canasta con sus gramillas duras. La cañada infantil, puro salto y espuma, con su menta espesa. Los cerros grises y transparentes de mi pago estaban mostrando allí el cabello gris y azufrado de la marcela y la planta de la yerba blanca. A mí me enseñó geografía el negro Félix, el yuyero. Sencillo, breve, simple, la sencillita, sencillo, breve. Es decir, ¿cómo aprendió ese niño la geografía de su pavo? Con el yuyero. Es decir, esta crece en tal cerro, en la serranía, esta otra en el valle, esta otra cuando le da el golpe de sol, esta cuando recibe el golpe de agua. Lo que voy a hacer es una picardía, lo que ya hice es una picardía. Acá vamos a tener al propio Morosoli narrando este cuento, leyéndolo. Si él quiere. Lo maté. Volvemos. Conocí la geografía de mi terruño por aquel yuyero viejo. En su canasta estaban todos los pavos con su perfume agraz y dulce. Con cada yuyo venía un pedazo de geografía viva, pues el yuyero le exaltaba virtudes de la planta, evocaba el paisaje, los animales y los hombres. Algunos yuyos desaparecían por algún tiempo como seres vivos. Solamente las lluvias pertinaces, esas que levantaban de las cuevas los hongos dorados, conseguían que esta o aquella planta surgiera de la tierra. El yuyero las acechaba con la misma avidez que un pajarero acechaba a un pájaro raro. Otras aparecían tras un golpe de lluvia de gotas como copas de freno en las sequías largas que calcinaban los pastos. Nacían y morían con el chaparrón. La sierra venía con sus 1000 plantas llenas de espinas. El valle dormía en la canasta con sus ramillas duras. La cañada infantil, puro salto y espuma, con su menta espesa. Los cerros grises y transparentes de mi pago estaban mostrando allí el cabello gris y azufrado de la marcela y la planta de la yerba blanca. A mí me enseñó geografía el negro Félix, el yuyero. Y eso es el cuento, es decir, ese es el cuento, que tiene una característica que después lo vamos a encontrar en otros cuentos más de Morosoli. El narrador, porque este charlista tiene, los empuja a la confusión generalizada de juntar al narrador y el autor en una misma cosa. No. El autor crea un narrador, que en este caso tuvimos el gusto de que el que nos leyera el cuento fuera el propio autor. Pero el narrador es una voz que él se crea, que se crea el autor. Pero el escritor me va a armar el cuento y en uno de los últimos párrafos de pronto me va a dar el nombre de quién se estaba refiriendo. Es decir, porque de pronto no era verdaderamente significativo. Para alguien del Pavo, si era un hecho verídico, podía ser interesante saber que me estaba hablando del negro Félix. Pero fíjense que el negro Félix aparece al final en un párrafo que es capicúa, es decir, empieza y termina igual. A mí me enseñó la geografía el yuyero y el negro Félix me enseñó la geografía.
¿por qué me gustó traer a este narrador, el narrador menos pensado que me podía estar hablando de fútbol? Porque tiene un cuento de fútbol. Tiene un cuento de fútbol desde la perspectiva de no del vencedor, no del que da la vuelta olímpica. Son todos recomendables los cuentos, y por eso incluso después les pasaré alguna diapo pero quería que tuvieran esta hoja, con alguno de estos, digo, que tienen una dulzura de lo sencillo, de lo auténtico, de lo breve y efectivo. El novelista, por ejemplo, que lo tienen ahí. Faustinito centraba la atención de todos, que anhelantes escuchaban el relato. Cuando la víbora estuvo cerca de la ubre de la vaca, salí de atrás y la agarré de la nuca. Se la llevé a mi padre y pregunté, estas no son venenosas, ¿verdad? Yo cuando leí eso dije, de la nuca ¿está por ahí? ¿Está? Sí. De la nuca. Y es un gurí contando un cuento. La agarré de la nuca, se la llevé a mi padre y pregunté, estas no son venenosas, ¿verdad? No son, me dijo. Fue entonces que la tiré. Hizo una pausa, dejó respirar al auditorio y terminó. Es decir, un narrador avesado el gurí, ¿no? Es decir, hizo una pausa, dejó respirar al auditorio, cosa que yo a veces no hago, es decir, me atropello y me lo llevo puesto. Dejó respirar al auditorio y terminó. A mí me enseñaron los carboneros a distinguir las venenosas de las otras. En la sierra, donde trabajan meses y meses sin ver gente, hay muchas cosas que ustedes no verán nunca. Los del pueblo no saben nada. Faustinito, el pausanito que aún no sabía escribir su nombre, se cobraba en aquellos relatos de su ignorancia del abecedario. Enmárquenlo. Es decir, no sabe escribir el nombre, pero el gurí, ¿qué sabe? Sabe contar una historia. El paisanito, que aún no sabía escribir su nombre, se cobraba en aquellos relatos de su ignorancia del abecedario. Había descubierto que las narraciones de víboras y cuatreros ejercían una rara atención sobre los oyentes. Contaba aquel día una nueva historia. Eran los últimos tigres que quedaban en la República Oriental. Hacían muchos estragos y mi padre y yo salimos tras ellos. Noches y días seguimos las huellas de sus fechorías. Faustinito describía las marchas en las noches, las batidas en los pajonales, explicaba costumbres de pájaros, imitaba gritos raros que se oían en las noches. La cosa terminó cuando los cazadores se dieron cuenta de que habían salido fuera del país tras los tigres y regresaron al pago. Así vino el maestro y se quedó tras el grupo de oyentes pendientes del relato. Cuando Faustinito terminó, dijo un compañero de clase: todo es mentira, usted es un mentiroso. El maestro fue quien replicó: no es mentira. Faustinito no es mentiroso, es un novelista, un creador. Ustedes saben ahora cómo se cazan tigres y han oído los ruidos que la noche hace vagar por el monte. Cuando Faustinito sea un hombre, será un gran artista y ustedes se sentirán felices de recordar estos relatos, porque estos son los que no se olvidan. Y no se le puede agregar ni una coma más al cuento, es decir, es brevísimo, cabía en una carilla y poco de perico con la ilustración correspondiente. Y uno lo lee y están completos. Morosoli es un hombre que, repito, nació en 1899 en Minas, murió en Minas en 1957, no salió de Minas nada más que para ir a Montevideo y para ir a Río Grande del Sur, en alguna oportunidad. Y su mundo donde estaba, sus personajes donde estaba y en lo que él conocía, aquello famoso de pinta tu pueblo y pintarás el mundo, es decir, bueno, él estaba pintando, describiendo su pueblo y encontrando sus narradores. Este Faustinito y el maestro,
Y el maestro, que dice, no, él no es un mentiroso, es un novelista, es un creador, ¿sí? Me trajo al siglo XX a la maestra Macanuda, a Ciraldo, y que la maestra Macanuda les daba una medalla por ser el mejor en determinada cosa. Y que después, al final del año, se habían dado cuenta que todos tenían una medalla, porque tenían una medalla porque el que escupía más lejos, porque el que hacía... Es decir, todos tenían una medalla. Es decir, ¿qué era la función de ese maestro? Bueno, encontrar en qué era bueno ese muchacho y que se desarrollara. Bueno, en escupir más lejos no sé si tendría futuro, ¿no? Como crítico. Algún Guinness, ¿qué te parece? ¿Está? Y bueno, y esto es este Morosoli que se nos presenta en un relato de fútbol. Y ahora sí, para abandonar estos cuentos que son prolegómenos, vamos a la hoja que les entregué hoy, la primera, que tenía los cuentos de un lado de Imbert y del otro lado los cuentos el cuento de Morosoli al cual quiero referirme. Viene acá en Su Majestad del Fútbol, con un prólogo de Galeano. ¿Se acuerdan aquel que hace unos días me llegó en una encomienda? Aquel que es de la editorial Larca, que tiene el diseño de... Porque si usted deja que los cuentos se desarrollen, todos los cuentos se terminan uniendo en un punto. ¿Y quién es el punto? Usted, es decir, nosotros, por lo que pasó, cada una de estas cosas, nosotros somos el pivot a través del cual, o a partir del cual giran todos estos cuentos que estamos haciendo. Lo cierto es que en ese cuento, Cosas del Pueblo, lo prologa así Galeano en 1968. Juan José Morosoli nació casi con el siglo, dijimos 1899, y murió hace una decena de años, 1957. 1968 es que se imprime este libro. En forma póstuma, en 1959 se le dio el Premio Nacional de Literatura a Morosoli. En el 57 murió, en el 59 se le dio el Premio Nacional de Literatura. Sobre todo por la compilación que hace Eber Raviolo, de la editorial Banda Oriental, de la cual nos llegó Perico, si no mal no recuerdo, creo que es de Ediciones de la Banda Oriental. Y en el 59 se le entrega póstumamente el Premio Nacional de Literatura a Morosoli. Sus cuentos, sobrios, sucinto dijiste tú, sobrios, escuchamos hasta la voz del autor como de un hombre serio, sin excesos, ¿no? Sobrio, como se usaba antes. Despojados de cualquier pretensión retórica, son humildes con sus personajes, más decidores con silencio que con palabras, y claros y melancólicos como la llanura apenas ondulada de la que han brotado. La viñeta que sigue, es decir, el cuento que luego vamos a leer, fue publicada en el periódico Rumbos de Minas en 1926, heroicos años 1926, es decir, hacía apenas 2 años Uruguay había salido campeón olímpico en Colombes. Morosoli la firmó Pepe, como le decían en el pueblo. Su tema, insólito en la obra del autor, la convierte en una pieza curiosa. ¿Y qué particularidad tiene? En la obra de Morosoli eso de ser una pieza curiosa, como nos dice Galeano, pero sobre todo que nos va a hablar del que quedó por el camino, es decir, no del victorioso, no del que acapara los titulares, sino del que queda por el camino. Creo que tengo lentes. Si no, no importa. Tengo. El flujo y reflujo de la vida que lleva a los hombres de un lado para otro, lo trajo aquí. No era el caso de él estaba siempre quieto en Minas, ¿verdad? Pero
el autor, el narrador, nos está diciendo que en la vida hay flujos y reflujos que llevan a los hombres de un lado para otro. Y esos flujos y reflujos lo trajo aquí. Era fuerte, hábil para el juego, nervioso, de líneas delgadas. Cuando corría casi sobre la raya blanca del outball, parecía que sus piernas tenían el sentido de la línea recta. Y cuando, al realizar el último tiempo de la jugada, despedía la pelota hacia el gol, después de cerrar justamente el ángulo recto, fuerza del brusco cambio de la dinámica muscular caía sobre el césped apretado. Nos está hablando de un muchacho, de un hombre que corre por la línea del outball. Castellanizado en nuestro español común y corriente, el óvul. El óvul o el óvul es esta línea y esta línea que marcan el costado de la cancha. Si la pelota se va para acá afuera, outball. Outball nos dice muy bien Morosoli, hasta con la grafía de ball en inglés. Así que este hombre corría y después quebraba el ángulo recto, justamente, despedía la pelota y caía sobre el césped apretado. El rápido movimiento que efectuaba para incorporarse semejaba a la desordenada armonía de ciertas obras de escultura modernista, de tan difícil interpretación, en su confusión de brazos y piernas y músculos. Su hábil agilidad era el más bello atributo del torneo. Una admiración, ¿no? Una admiración. Era la fuerza graciosa y ligera, vencedora sobre la primitiva eficacia de la fuerza pesada y lenta. La fuerza pesada y lenta. Se sintió por ahí el marcador lateral. Es decir, ¿qué era la fuerza pesada y lenta? Lo otro que era distinto de él. Lo que quería que impedir de alguna manera que él desarrollara ese vértigo y esa fuerza graciosa y ligera. Su estética era la ágil y nerviosa estética del juego. Cuando él se movía accionando en el conjunto de hombres de tórax amplio y extremidades como anudadas de músculos, parecía que habían cobrado realidad y se ofrecían a la comparación inteligente dos sentidos opuestos o dos formas de técnica distintas. Claro, lo grácil, lo ligero, contra lo que nos decía ahí, la primitiva eficacia de la fuerza pesada y lenta. Pero una tarde, es decir, lo que estamos hablando son de estos muchachos que se fueron acá, estos. Es decir, esos cuerpos de atletas, esos cuerpos bellos, apenas esta foto, desde 2 años antes de que que Morosoli esté escribiendo esto. Es decir, está escribiendo maravillado hacia esa armonía grácil, a esa estética del juego. Pero una tarde, por el cuadrilátero verde de la cancha, marginado por la barrera móvil de los espectadores, no piensen en los espectadores sentados en graderías, sino parados moviéndose. Es decir, acá en Maldonado teníamos un espectador que seguía al Club Atlético Fernandino, a cancha que fuera, se llamaba el Turco, que caminaba. Turco Vidal. ¿Ah? El Turco Vidal. El ataque de Atlético iba para allá, el Turco rodeado de perros, y después, cuando volvía Atlético a defenderse, volvía el Turco hacia atrás. Es decir, siempre bordeando aquel alambrado, salvo una vez en la cancha de Ituzaingó, que el alambrado se venció y él quedó extrañado adentro de la cancha, con el arquero de Ituzaingó, se llama Carbonaro, el indio Carbonaro. Pero
un cerco móvil de espectadores. Ni siquiera me está hablando de alambre, es decir, de alambrado. El alambrado olímpico va a surgir después. El cuadrilátero verde de la cancha, marginado por la barrera móvil de los espectadores, cruzó Raúl. La ambición del triunfo y el grito colectivo de admiración llevaron al jugador heroico a un suicidio de músculos y huesos. Ahora Conti va acompañado de muletas. Nos puso un apellido a esa figura. Ahora Conti va acompañado de muletas. Va ritmando su camino con el son isócrono, es decir, de ritmo igual, ¿no? De tiempo, de la muleta que golpea la acera. Entre avance y avance de las muletas, va danzando sobre la pobre pierna baldada, incapaz de movimiento espontáneo, inútil para el armónico juego de los músculos, retorcida como un alambre, como si hubiera objetivado todas las torturas, toda la impiedad de los termocauterios. Es decir, todos los intentos que hubo por arreglarle aquella pierna. Noten los puntos suspensivos, ¿no? Es decir, el narrador como que deja ese tiempo, como para no terminar la oración, sino que, bueno, sigue ahí flotando. Otras veces, acodado en el mostrador pequeño de su salón, Conti ve corriendo en pos de la pelota a los chicos del barrio que juegan su partido, interrumpido a veces por las rondas de guardias civiles, y se queda como suspendido en la evocación de su pueblo lejano, de sus triunfos de jugador callejero, cuando a veces el gol lo anunciaba el estrépito de vidrios rotos. Jaime Ross, creo que en autoría con Castro, le escribe una canción que se llama El letrista no se olvide, y le dedica a los cracks que no llegaron. A los cracks que no llegaron. Es decir, los cracks que no llegaron, que nosotros sabemos que son mucho más que los que llegan. ¿No? Los cracks que no llegaron acá, que no llegaron de ahí, los que habiendo salido campeones de acá no han salido, o que Bielsa no lo cita. Los sub-20 campeones del mundo, que todo el mundo se pregunta dónde están. ¿Dónde están? Y de aquellos que de pronto se quedaron en Minas porque les quedó esa pierna baldada para siempre. Me pareció una joya que la tenía que compartir con ustedes, sobre todo porque el rocambolesco gol del otro día tenía cuentos realistas, tenía cuentos misteriosos, tenía cuentos lúdicos, tenía cuentos fantásticos como para elaborar, pero tenía una cruda realidad, una lesión de la cual un futbolista de 37 años muy difícilmente se puede recuperar, y que eso forma parte también de nuestro sentir como futboleros, y que también llamó a intelectuales y a hábiles escritores de un siglo atrás, de que no todas las historias son de príncipes azules. ¿Cuál es la historia de Colero a que Manga le hizo el gol de un arco al otro? Iván Posada de Racing. De Pan de Azúcar. Mirá. Un partido que lo vio miles de personas y había baile en el estadio. Y una tarde plomiza. Es un gol, el arquero de Nacional saca la pelota pica, el delantero de Nacional, que era Calcaterra, atropella, el arquero piensa que se la va a terminar llevando, se queda con el amague ese y el delantero la deja seguir picando y termina siendo un gol de arco a arco.
toda la melancolía de la cual nos habló Galeano de los cuentos de Morosoli, ¿no? de esos escritos breves. Para sacarnos un poco, vieron que algo de fútbol había, ¿no? Había algo de fútbol dentro de todas estas reminiscencias, había algo de fútbol. Pero quería compartir con ustedes estos recuerdos de infancia. Bueno, El viaje hacia el mar, película basada en un cuento brevísimo de Morosoli que termina deviniendo en una película, pero un cuento brevísimo de Morosoli que los párrafos finales ya estaban frente a aquellas cosas. Es un grupo de gente que viaja en un camión a conocer el mar, es decir, alguien que quiere llevar a un conjunto de personas, al sepulturero, al vendedor de lotería, a un empleado municipal y a un forastero que se le suma en el boliche, los van rumbo al mar. Muy bien recreada en la película, ¿no? Es decir, la anécdota para contar es esa, es un conjunto de gente que llevan un asado para hacer rumbo al mar, que cuando llegan el asado está bombado, es decir, que cuando van en el camión se les ocurre cantar y dicen, bueno, vamos a cantar una que sepamos todas, y yo pensé que era algo que había surgido en la película, y al personaje que interpreta a Rataplan, que lo interpreta Del Grossi, dice, bueno, una que sepamos todas, y canta en la marcha Mi Bandera, ¿no? Dice, una que sepamos todas, en la marcha Mi Bandera. Y eso lo pone Morosoli, está puesto en el cuento, y se paran en el frente del mar, o llegan hasta el mar, porque tienen que atravesar la duna para llegar al mar, y los muchachos dicen, no, vamos a hacer el asado, y después van, pero ¿cómo está ahí el mar? El que había manejado, el que era el actor intelectual de todo aquel viaje, ¿cómo se van a quedar acá? Después vamos, sí. No se va a ir. Entonces al final los termina llevando, después de que lavan el asado porque estaba bombado, que lo hacen, que se lo comen, lo llevan. Dice, ya estaban frente a aquella cosa soberbia, bárbara, misteriosa, según Rodríguez. Rodríguez, el que manejaba. Lo tienen ahí, callados, esperando cada uno la voz del otro. Caía el sol. Un grupo de personas y están mirando que cae el sol y que está el mar ahí. Cada uno está esperando que el otro hablara. ¿Qué te parece? Preguntó Rodríguez a 7 y 3:10. 7 y 3:10. Esto puede ser un manual de cultura uruguaya. 7 y 3:10. ¿Ah? Puede venir de varios lados, ¿no? Pero 7 y 3 es un cóctel. Es un cóctel. En una dama juana de 10 litros, pones 7 de vino y 3 de refresco, y tienes un 7 y 3:10. 7 y 3. En la dama juana, ¿no? El degollado de vino con falta. No les debo hacer recordar que el vino uruguayo era un vino lija, era un vino lija. Es decir, pero 7 y 3 es eso, es decir, la majuana de 10 litros, 7 litros de vino y 3 de refresco, para que pase. Para que pase. ¿Qué te parece? Preguntó Rodríguez a 7 y 3:10, levantando con el brazo extendido hacia el poniente. Y respondió aquel, es pura agua. Más o menos como la tierra, que es tierra, nada más que es agua. Claro, es decir, a alguien de Minas, ¿qué le van a decir? Bueno, eso es el mar, sí, bueno, es como la tierra, pero agua. Rodríguez sintió rabia y desilusión. Aquella era una contestación. Él y el mar merecían esa afrentosa respuesta. ¿Y si es agua, qué te voy a decir? ¿Que es tierra? Terminó 7 y 3:10. El vasco se había agachado.
El vasco era, en la película es el que viene sentado al lado del conductor, no me acuerdo en el cuento. El vasco se había agachado, apretaba y soltaba el puño, levantando y dejando caer puñados de arena. Rodríguez se dirigió a él: ¿y a vos qué te parece? El vasco lo miró como si hablara en inglés. ¿El qué?, preguntó. ¿El qué? ¿El qué va a ser? ¿El mar? El vasco lentamente dijo lo siguiente: el mar, lo más lindo que tiene es la arena. No parece arena y es arena. Leche con fideo, otro. Estaba por allí. Rodríguez meneó la cabeza desilusionado. Con la vista lo interrogó. ¿Qué cantidad de agua?, dijo Leche con fideo. De lo que no me doy cuenta es para dónde corre. Si lo que había visto era Santa Lucía, en las nacientes, lo que había visto era un arroyo. Se acercó a Rataplan. ¿Qué decís, Rataplan?, preguntó Rodríguez. ¿Es grande o no es grande esto? Es, respondió, y volvió a repetir, es, pero no tiene barco. Y para mí un mar sin barco es como un campo sin árboles. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pintás un campo y si no le pones un rancho o un árbol no te representa nada. Eso ya era algo. Eso ya era algo. Rodríguez se consideró obligado a explicarle a aquel infeliz que no sabía nada del mar algunas cosas del mar. Mirá, los barcos pasan por el canal, como a 2 leguas de aquí. Ahora mismo estará pasando alguno. Rataplan trató de pararse en punta de pie y miró en la dirección que señalaba Rodríguez. Yo no veo nada, dijo. No lo ves porque la tierra es redonda. Se disponía a seguir cuando Rataplan con sorna preguntó nuevamente: ¿y el agua es redonda también? Rodríguez no pudo más. Se dio vuelta e inició el camino de regreso hacia el campamento. Que Dios me castigue, pensaba, si alguna vez traigo más animales de estos a ver. Y ahí termina. Diga usted, perdón. En el mismo cuento, en la parte que Del Grossi hace el personaje, cuando están en el bar, que están ya portándose para salir, y llega el forastero y empieza a hablar con el forastero y le dice: vamos a ir a conocer la playa, vamos a ir a la playa. Y el forastero, que era el estafador ese que venía huyendo, le dice: ¿y a cuál playa van? Dice: ¿cómo? ¿Hay más de una? A mí me quedó una sensación de tristeza. De desamparo. Es decir, la ignorancia. Hay más de una. Hay otra cosa también como Morosoli. Él vivió más que nada en la campaña que circunda Minas, ¿no? Y era un escritor costumbrista, no habla de gauchos, ni de boleadora, ni de indios, habla de los diferentes trabajos, las cosas, habla de los minteros, de los chacareros, los horneros, los socios de cal. Los tapes. Bueno, ahí viene otro capítulo que eso me... Los albañiles de los tapes. Ahí me corresponde a generar el área. Y también hay una parte en que describe un casamiento en una de esas chacras, Morosoli, y que la madre a la novia, cuando ya se van, le entrega un pedazo de la masa ácida, la masa madre. La masa madre. Pero en aquel momento se llamaba la masa ácida. Era la levadura, que era la masa ácida. Entonces cuando se va la hija, le da envuelta le da eso, ¿no? Y ahí empieza una nueva familia, porque se van a su rancho con su marido. Y con la masa. La simbología, es decir, hay una cosa, Morosoli se confunde con que es italiano, no era italiano, el padre de Morosoli era suizo del condado Ticino. Y después lo que me corresponde a mí es que en los Albañiles de los Tapes hablan de la construcción de un cementerio en los Tapes. Sí, señor. Los Tapes queda a 8 kilómetros de Mariscal, al norte, y doblando a la izquierda. Ahí estaban los perdomos. Ahí estaba el boliche de la Lata y al lado estaba el cementerio de los Tapes, que lo mandó a construir mi abuelo Indalecio Perdomo. Mira. Porque era muy caro, porque eso es los principios del siglo, ¿no?
era muy caro llevar un cuerpo a que lo eligiera el cura, que lo notara en consulta, no te va. Entonces se enterraba aquí nomás en el lugar y ahí quedó. Muchas gracias. Por eso me quedé. Ahí, ¿vieron? Que la ficción, la realidad, y los cuentos... No tiene nada que ver, digamos, el relato que hace él, porque hace toda una historia de infancia y habla de un perdón, ¿no? Que tendría siempre no. La historia que él construye, porque si Morosoli trabajó en ese, porque el que va a construirlo es el padre de Morosoli, que es albañil, que viene su oficio del albañil, por eso recorrían tanto la campaña, pero la campaña ahí, terminaba en Italia, son 60 kilómetros, ¿no? Un poco más. Pero siempre está en ese entorno. Es decir, cada uno de nosotros somos el pivot de los cuentos. Cada uno de nosotros somos el pivot de los cuentos. Diga usted, ahí viene otro cuento. Mi mamá era maestra también, ¿no? Entonces, bueno, fuimos por allá 74, 75, por ahí estaba en la escuela 10, y le tocó traer a los niños a la colonia de vacaciones de Filiápolis. Los niños sacados más o menos conocían el mar, pero habían venido, yo no me acuerdo, mamá estaba tan asombrada, si era de Artigas Sudor Rivera, que había venido un grupo, y que cuando me preguntaron y la costa llegó en la Rambla del Argentino, uno le dijo a la maestra, maestra, se cayó el cielo. Miren qué figura. Miren qué figura, se cayó el cielo. Se cayó el cielo. Maravilla. Hay personas que una vez me pasó a mí que venía de Montevideo en el COT para acá, y había un grupo de bolivianos que venían a ver el mar. Yo me acordé después de Morosoli porque estaban atrás míos comentando que como lo hicieron. Cuando llegaron a Solís, unos iban de un lado del lado para el lado del mar y los otros venían del otro lado. Y entonces uno dijo, ¡ay, ahí está el mar! Y entonces yo le digo, no, espera un momentito, falta mucho para el mar, eso es el río que sale al mar, pero... Entonces cuando llegaron acá a Punta Ballena, se pararon todos, y hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina porque se pararon todos de los asientos de un lado y del otro del ómnibus, serían 12 por ahí, y aplaudían el mar, una cosa, Nunca me imaginé que, claro, una persona que nunca había visto el mar se sorprendiera de esa manera. Fue increíble. Y eran personas mayores, no eran niños ni jóvenes. Yo pensé que fuera a tener esta reacción, pero digo, ahora voy a ir a consultar a doña Olga, a mi mamá. Digo, sé que a nivel familiar hay un cuento de uno que se trancó mirando y dijo, ¡pah! ¡Qué grandura! Pero no sé quién era. ¡Qué grandura! Es decir, podemos armar una serie de... Ahora gana el tropo de tu mamá, es mejor. Y ya que andamos en un ambiente lúdico, y antes de continuar y entrar en el tema del fútbol, digo, pasamos, pero como era amargo, seguimos para otras cosas que nos hicieran reír. Vayamos a los cuentos de Inver que tienen ustedes por ahí. Los que tienen en la primera hojita. ¿Sí? Las estatuas, la fama, tabú, ¿cierto? Hablamos de cuentos. Cuando hablamos de... No tiene nada que ver con fútbol, si no anden contando después que hacemos estas cosas acá en esta sesión. Cuentos de Enrique Anderson Inver. Recuerden esta clasificación. De los cuentos fantásticos, lo sobrenatural, imposible, absurdo. Entonces, como propio ejemplo de esas cosas, el cuento Las Estatuas. Muy sencillito eso. Permiso. Las estatuas. En el jardín de Brighton, colegio de señoritas, hay 2 estatuas. La de la fundadora y la del profesor más famoso. Así que tenemos el patio del colegio de Brighton, tenemos la estatua de la maestra fundadora y la estatua del profesor más famoso. Cierta noche, todo el colegio dormido, una estudiante traviesa
salió a escondidas de su dormitorio y pintó sobre el suelo, entre ambos pedestales, huellas de pasos. Leves pasos de mujer, decididos pasos de hombre, que se encuentran en la glorieta y se hacen el amor a la hora de los fantasmas. Después se retiró con el mismo sigilo, regodeándose por adelantado, a esperar que el jardín se llene de gente. Las caras que pondrán. Cuando al día siguiente fue a gozar la broma, vio que las huellas habían sido lavadas y restregadas. Algo sucias de pinturas les quedaron las manos a la estatua de la señorita fundadora. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de un cuento realista, lo ordinario, probable, verosímil, una chiquilina fue y pintó huellas de esa pareja que se va a encontrar en la glorieta. No sé cómo son las huellas de una pareja que hace el amor a la hora de los fantasmas, pero no importa, logró representar que esa pareja furtivamente se iba a encontrar en una glorieta y las deja para regocijarse en la risa generalizada que iba a haber entre sus compañeras. Resulta que a la mañana siguiente se encuentran que están limpias. Bueno, se levantó el personal de limpieza, encontraron aquello y limpiaron antes de que se levantaran las muchachas. Pero no, las manos de la estatua de la señorita fundadora todavía tienen marcas de pintura. Entonces ella, indignada, fue... Eso es lo que uno termina corrigiendo. Entonces, ¿en qué estamos en presencia? De algo sobrenatural, imposible, absurdo. La fama. La fama. Cuentos brevísimos, ¿eh? Miren que estamos haciendo un ejercicio lúdico de ir tomando ejemplos así, después ustedes quedan con material de lectura. La fama. El poeta la vio pasar aprisa y aprisa corrió tras ella y se quejó. ¿Y nada para mí? A tantos poetas que valen menos ya los has distinguido. ¿Y a mí cuándo? ¿A quién le está hablando? Porque me presentó en el paratexto título, me dijo la fama. Entonces, yo lector digo, me está hablando de la fama. El poeta sale corriendo atrás de esa figura y le dice, a tantos poetas que valen menos ya los has distinguido. ¿Y a mí cuándo? Y ahora sí, la fama, sin detenerse, miró al poeta por encima del hombro. No es casual lo de mirar por encima del hombro. Y contestó sonriéndole mientras se apresuraba a la carrera. Exactamente dentro de 2 años, a las 5 de la tarde, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, un joven periodista abrirá el primer libro que publicaste y empezará a tomar notas para un estudio consagratorio. Te prometo que allí estaré. Te lo agradezco mucho. Agradécemelo ahora, porque dentro de 2 años ya no tendrás voz. Breve, sucinto, cierra, perfecto. La fama, el poeta desesperado atrás de la fama. Y la fama le dice, dentro de 2 años, a las 5 de la tarde en la biblioteca, empieza a cobrar fama a tu obra. Pero tú ya no estás. Uno brevísimo, tontísimo y perfecto. Tabú. El ángel de la guarda le susurra a Fabián por detrás del hombro. Ángel de la guarda. Ángel de la guarda, el ángel que no protege. Cuidado, Fabián. Está dispuesto que mueras en cuanto pronuncies la palabra sangolotino. ¿Sangolotino? Pregunta Fabián azorado y muere. Claro, se ríe. Claro, es un cuento lúdico, pero... Trata de
el mensaje, Ricardo. Te dijeron que si decís esto, Salvo lo tiene, dice. Nos salteamos algunos para dejarlos para ustedes, ¿no? El ganador. Hoy hablamos de ganadores, hablamos de perdedores. El ganador es este que da la vuelta olímpica. ¿Está? El ganador. Bandidos asaltan la ciudad de Mezcatle y ya dueños del botín de guerra emprenden la retirada. El plan es refugiarse al otro lado de la frontera, pero mientras tanto pasan la noche en una casa en ruinas, abandonada en el camino. A la luz de las velas juegan a los naipes. Cada uno apuesta las prendas que ha saqueado. Partida tras partida, el azar favorece al visco, quien va apilando las ganancias debajo de la mesa: monedas, relojes, alhajas, candelabros. Temprano por la mañana, el visco mete lo ganado en una bolsa, la carga sobre los hombros y, agobiado bajo ese peso, sigue a sus compañeros que marchan cantando hacia la frontera. La atraviesan, llegan sanos y salvos a la encrucijada donde han resuelto separarse y allí matan al visco. Lo habían dejado ganar para que les transportase el pesado botín. ¿Cuántas palabras, cuántas letras tiene ese cuento? ¿Cuántos renglones? ¿Cuántos párrafos? 3 párrafos, es decir, y resuelve el nudo de toda una historia. Es decir, un hombre que estaba ganando. Es decir, el partido no termina hasta que no termina, ¿no? Trayéndolo a términos futbolísticos. Y a este lo engordaron para comérselo. Es decir, le dieron todos los premios para que los cargara y después toma. Muy bien, vayamos al cuento de hoy. Que parece que algunos de ustedes no lo tienen, pero vamos a ver qué hacer. ¿Cuál es el cuento de hoy? El cuento de hoy es Último Hombre. Último. Esto es... Último Hombre, se los entregué en la clase pasada. Ese que tenés ahí, que tiene un dibujito. Sakeri, Último Hombre. El último hombre. ¿A alguien más le falta? ¿A alguien le falta? A usted. ¿Y aquí también le faltaba? ¿Nadie tiene 2? Último hombre. Esto es un esquema de fútbol 1928 en Inglaterra. Goalkeeper. Doña Olga, mi madre, le sigue diciendo goalkeeper con todas sus variaciones de pronunciación. El fullback, el left y el right, el izquierdo y el derecho. El left halfback, el center halfback, el right halfback, es decir, izquierda y derecha. Todos los forward, el wing derecho, el wing izquierdo, el wing ala, ¿no? El izquierdo, el derecho, el interior izquierdo, el interior derecho es left inside, right inside, y el center forward. Esos muchachos de 20 años que ganaron en Colombes, modificaron un esquema. La ley del offside, y aquí sí entro en términos futbolísticos, hoy para que un jugador al que recibe un pase y un atacante que va hacia el arco, para no estar en posición adelantada tiene que tener 2 rivales adelante. 2 rivales en la misma línea o adelante. ¿Sí? En 1924, para no caer en offside, había 3 rivales adelante. Entonces, en el esquema uruguayo, lo que hacían Asasi era
mandar a su compañero para adelante. Con lo cual hacía que los contrarios quedaran siempre en offside. Ahí tienen muchachos de 20 años que cambiaron hasta las reglas del fútbol, porque la FIFA en 1920 y poco, 2 años después, creo en 1926, dice no, para que sea offside no son más 3 jugadores, tiene que ser 2 jugadores. Porque los uruguayos con esto nos rompieron la máquina. Uno de ellos, no necesariamente el golero, generalmente el golero es, pero a veces el golero salió y tiene que haber 2. Entonces esos muchachos de 20 años cambiaron hasta esto. Ahora, el último hombre, ¿de quién estamos hablando? De alguno de estos que se queda atrás. Ni siquiera el golero es el último hombre. El último hombre es el zaguero, el último. La zaga, una palabra preciosa. La zaga. La zaga, el zaguero. Zaguero con Z. Zaguero. Viejo cuento de Maldonado, escuchando el relato en el boliche, y rechaza la saga. Es decir, cuando el relator o no sabe los nombres o no quiere repetirse. Entonces, rechaza la saga. Resta la saga, ahí está. Y el parroquiano dice, ¡pah! ¡Qué jugador es la saga! Lo sacaba todo. La saga, los zagueros. Fantástico. Hay un cambio luego que se llama la MW o la WM por Montevideo Wander, que le ganó a Peñarol el la MW. Es decir, se distribuyen los jugadores siguiendo una M y una W. Y más o menos el esquema sigue siendo el mismo, es decir, hay un back izquierdo, un back centro, un back derecho, dos haces, un izquierdo dentro derecho, un interior izquierdo, un interior derecho, centre forward y los dos wings. En Uruguay eso termina imponiéndose más o menos con este formato, es decir, cuando aparecen los números de camiseta, los dorsales, que aparecen más o menos por esa misma época en Inglaterra y después pasan al resto del mundo. Pero en Uruguay, si te dicen que vas a jugar de 6, tú tenés claro que vas a jugar de lateral izquierdo. De lateral izquierdo. Y esto es Inglaterra con esta distribución que acá en Uruguay se va a tomar así, casi literalmente. El back derecho es un 2, el back izquierdo es un 3, el lateral derecho es un 4, el centre half o centro half. El lateral izquierdo es un 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y esto quedó así, es decir, si van a practicar fútbol y dicen vas de 2, ya sabés de qué vas. Ahora, si vas a jugar en Argentina y te dicen que vas de 6, te cambia el esquema. Por pasarela, exactamente, pasarela. El primer central es el 2. El lateral izquierdo es el 3, el lateral derecho el 4, el mediocampista central y el 6 es este. Es decir, lo cual es una cosa bastante rara. Que el 6 se va a enfrentar con el 9. El 6 se va a enfrentar con el 9 en el fútbol argentino. Porque el 6 es el defensa y el 9 es el delantero. ¿Sí? Que incluso va a ser tema de un cuento de Saccheri, en el sentido de que si a un jugador que siempre fue 9 lo das vuelta, lo transformas en un 6 y lo transformas en un defensa central. Papeles en el viento. ¿Por qué hay tantos jugadores? O yo veo 9. Porque somos todos 9. Tu nieto es 9. El 9 es el que hace el gol. El 9 es el que... El 9. A ver, vamos a nuestra uruguayés. Porque yo veo que tantos son 9. A ver, de León se paró para replicar, porque la réplica uruguaya va a ser, ya no quedan centrojá, es decir, lo que te faltan son 5, es decir, 5 con prestancia, 5 que abran el juego. Bueno, pero 9 es una figura mítica, es decir, 9 es el que mete la pelota adentro del arco, 9 es el que hace el gol. ¿De allá?
No, para allá. Está buena. En el arco del frente, Cristina. En el arco del frente. Eso me contra. A ver, significa que el gráfico no está claro. Pero hay otro cuadro enfrente. No alcanzó la pantalla. El último hombre va a ser un defensa, ¿cierto? En el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo es un 2 o un 3, y en el fútbol argentino es un 2 o un 6. Es un 2 o un 6, ¿cierto? Pero ahora ponen cualquier número. Ahora te ponen cualquier. Pero la posición del 2 de 3 es la misma. Fueron variantes que se fueron realizando en el fútbol argentino que si las explicas con lógica de decir esta posición pasó por acá, no la terminas entendiendo. Es decir, lo que sí creo entender es que en determinado momento alguien se destacó en esa posición con una determinada camiseta y eso se impuso. Menotti incluso rompió con todo eso y los numeró alfabéticamente. Ardiles con el 1. Tenías el 1 corriendo por acá adelante. Y en una visión muy uruguaya de la cosa, pero muy uruguaya de la cosa, y esto queda grabado. Y Cavani no usa la 21, ¿no? Cavani usa, sí. Y ahora se usa cualquiera, digo, pero en la cabeza del jugador está la posición. Si le dicen dónde tiene que ir, en una visión muy uruguaya de la cosa, el fútbol se genera, el más habilidoso del cuadro, el que arma la jugada, es el 10. Es el 10. Es decir, el 10 es Pelé, el 10 es Maradona, el 10 es Messi. ¿Ah? Francescoli. ¿Ah? Y el primero, desde el cual, visión muy uruguaya, queda grabado, puede ser discutido, el primero desde el cual se empieza a generar el fútbol desde el volante por izquierda es Schiaffino en 1950. Es decir, que el fútbol empieza a girar alrededor de él, que empieza a generarse el fútbol a partir de él. Después fue una cosa bastante natural. Es decir, yo ahí con respecto a lo que usted planteaba, Díaz, no sé si los muchachos hoy quieren ser 9 o quieren ser 10. El 10 en general es el que... Guido tiene una camiseta 10. A eso, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Porque el 10 es el más cotizado. El 10 es el que tiene el pie de oro. El que dice el relator hoy que tiene buen pie. ¿No? Que quiere decir que pasa bien la pelota, no como el resto de los animalitos que la tiran para cualquier. ¿No? Pero lo cierto es que estamos en Uruguay o en Argentina y estamos saliendo desde acá atrás en el cuento de Saccheri. Y el cuento de Saccheri, último hombre... Yo no tengo. ¿Alguien lo tiene? Bien. ¿Ustedes dos se juntan? El último hombre del cuento de Saccheri es alguno de estos dos. Yo me jugaría por el 6. Por la tradición argentina a la cual estamos haciendo referencia. López había cumplido siempre. Había ganado y perdido. Cosa, por supuesto, evidente. Pero jamás había abandonado su puesto. Jamás había sacado el cuerpo por cobardía. Jamás había temido hacer un sacrificio. Era un back, aparece en la palabra clave, un back enérgico y silencioso, lector de buenos libros. No le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies eternamente de paso. Técnico de fútbol infantil uruguayo, le dice: mijo, tú vas a jugar de defensa, tú vas a jugar en el medio, tú vas a jugar adelante. Y le va a decir, lo de la defensa, un toque. Significa, te llegó, pum. Medio campo, 2 toques. La recibiste, la tocaste. ¿Está? Y los de adelante, saque libre.
¿no? Eso es fútbol infantil uruguayo. El de atrás la toca una sola vez para sacarla. Y gritamos, ¡pum! Salimos. ¿No? ¡Pum! Salimos. Es decir, cuando estás ahogado, que te tenés todos encima, ese tipo, el último de todos, la va a poner contra el piso y la va a reventar y va a gritar, ¡salimos! Y salimos. ¿Por qué salimos? Porque para provocar el offside en caso de... y sacarte a todos los que tenés ahí adentro del área. Sacarlos a todos por fuera. Que no te moleste. López era un tipo sobrio, sucinto, como dijiste tú. Es decir, le pegaba solamente una vez. No le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies eternamente de paso. Hacía el quite, buscaba con la mirada a los vociferantes mediocampistas, a estos que tenían la posibilidad de armar el juego, y se la sacaba con la mirada, se la sacaba de encima con algo de premura y una cierta mácula de torpeza. Es decir, es la descripción de un back. El back no es un tipo virtuoso. Por eso fuiste a dar ahí, porque tenés 1,80 m, 80 y algo, respondés rápido, sos medio torpe con la pelota, porque si no andarías por acá, y entonces, ¿qué haces? Hiciste el quite y te sacás la pelota. Díaz, sin olvidarnos de que el más destaque lo va a tener este, o que lo va a tener este, la fama, la gloria y el mejor sueldo, esto es un juego de equipo. Es decir, si este se lleva la gloria y este hace los goles y estos cobran más, es porque hay otros que desarman al contrario. Lo que leímos hoy de Morosoli, le oponen a esa fuerza grácil, le oponen de pronto una fuerza rústica. Esto es un equipo. No puede armar un equipo con todos Maradona porque no funciona. No puede armar un equipo con todos Messi porque no funciona. No puede armar un equipo con todos Morena, Artime o Spencer porque no funciona. Porque las funciones, si bien hay multiusos como en la vida, hay cierta especificidad, cierta forma específica de acuerdo a la función y a la ubicación en la cancha. Pero es una tarea colectiva. Por eso a los zagueros, por la altura y por la prestancia, en momentos críticos del partido los llevan a cabecear y que son las únicas veces que pisan el área rival. Son las únicas veces que pisan el área rival. Y muchas veces cuando las papas queman, nuestro 2 o nuestro 3 o ambos terminan jugando de 9. ¿Está? Y muy común en Peñarol, sobre todo cuando se distorsiona todo y allá los ves allá adelante y un agujero enorme atrás que lo cubren los petizos de estos que se mueven por acá, ¿cierto? Que van a tratar de hacer lo que puedan cuando se va el contragolpe. Es una ley de vida esto. No se sentía menos por eso. Sabía que sin su presencia allí en el fondo, el equipo podía venirse en picada. Por más que los delanteros se florearan con toques y gambetas. ¿No había sido una catástrofe acaso aquella segunda rueda el otro año cuando él había estado parado por la operación de meniscos? Una pregunta retórica, ¿no? Es decir, ¿no fue acaso? Fue. Al técnico casi lo internan del disgusto. Los contrarios hicieron festines memorables. La defensa, sin él, era un colador endemoniado, un puente cándido por el que podía pasar hasta una anciana en muletas y llegar cara a cara con el arquero. Es decir, Saccheri me vuelve a deslumbrar, está escribiendo para que me guste, me dijo que me va a escribir para que me guste. Entonces, el símil que me va a escribir, ¿cuál es? Sin ese tipo ahí, sin López, hasta una anciana en muletas pasa. Y queda mano a mano con el arquero. Entonces, ¿cuál es la función de López? Desbaratar los sueños de cualquier delantero contrario. Y con una mácula, con una mancha de torpeza, pero con esa efectividad que a él lo hace sentir bien. De modo que
Aunque a veces le produjera cierto hastío el desdén de los volantes, la cómoda pereza de los delanteros, la pegajosa y algo inútil admiración de los laterales, López era un hombre de paz. Vivía en paz con él, fundamentalmente, con su función. La noche definitiva era una de esas noches en las que llueven lluvias mansas, parsimoniosas, leves y frías. Irían cuando mucho 20 minutos del segundo tiempo. 0-0, trabado en el medio, cosa natural de dos equipos jugados al empate en el afán de sacarle el cuello a la guillotina del descenso. López hacía lo suyo, trababa, ordenada, sometía al árbitro al consabido rosario de jeringueos y reproches. Jeringueo, no necesito traducírselo al español, el tipo jeringa, ¿verdad? Que le está diciendo al juez, che, mirá que te están sobrando, mirá que está haciendo... La hecatombe no se anunció a través de señales contundentes. Simplemente se inició cuando López salió a cortar una pelota dividida con el 7 contrario. Así que invertimos esto y vemos al contrario viniendo por este lado. El 7 contrario va a venir por este lado. Por este lado. Así que el 6 lo va a enfrentar. Eso en el fútbol argentino, del cual viene Saqueri. En el caso nuestro vendría un 3 o un 2. Está lo mismo. Un back. Un back. Se inició cuando López salió a cortar una pelota dividida con el 7 contrario. Un jovencito rápido y atrevido que siempre amagaba por adentro y salía por afuera. Es decir, si yo siempre te amago que voy a venir por acá y después me voy por acá, la primera vez podrá pasar, la segunda vez podrá pasar, pero la tercera yo te estoy esperando. ¿Está? Siempre pasaba lo mismo. López no se inquietó, aunque su rival llegó a bajar la pelota un segundo antes de que él cortara, lo dejó en cambio detenerse en seco. Estos son muchos términos futbolísticos. Amacarse. Amacarse. Sobrado. Sobrado. Y cuando el otro por fin disparó por afuera, López se lanzó a la pileta húmeda del lateral con la certeza de que sus 95 kilos serían suficientes para trabar el balón y proyectar al jovencito hacia los carteles del costado. Entonces tienen a López, 95 kilos, 1,80 m, un poquito más, 85, 87, tirándose a un delantero grácil, al de Morosoli, ¿sí? Tirándoselo y mandándolo contra los carteles de la estática. Cuando se incorporó, la pelota descansaba junto a su botín izquierdo. Así que lo marcó de este lado. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner. La descripción de la jugada es cinematográfica. Es decir, de aquí el guionista puede decir, para que te salga otra cosa. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner. Había cumplido según el manual del perfecto zaguero, y algunos aplausos regados desde la grada semidesierta le entibiaron el alma. Es decir, miren que en la tribuna se grita cuando se hace un buen quite. Un buen quite. Pasa el jugador, pero Ahí está. Aparte, no hubo full. Es decir, una buena cosa. La tribuna aplaude cuando hay un buen quite. Se valoran todos. Se gritan los goles de acá, pero se valora el esfuerzo de todos. Faltaba únicamente buscar con la mirada al 3, entonces no tenemos, ya sabemos que es el 6. Es decir, le robaste la pelota acá, se la jugás al 3, lo que pasa es que estoy en Uruguay, se la jugás al 3, al lateral izquierdo, para que se vaya.
Faltaba únicamente buscar con la mirada al 3 o algún volante para que abrieran el juego. Es decir, este es un hombre que no tiene mucho rato la pelota con él. Pero entonces pasó lo que nunca había pasado antes. López bajó de nuevo los ojos, vio sus pies embarrados, su rodilla raspada, sus medias bajas y la pelota brillante, reluciente. Los gritos desde el medio le llegaron de inmediato, pero López decidió que debía esperar a que algo terminase de tomar forma dentro suyo. Tal vez el 9 contrario advirtió sus vacilaciones porque se le vino al humo con la lengua afuera para atorarlo en su torpeza. López no es un tipo muy hábil, entonces el 9 contrario, Díaz, de vuelta, el 9 contrario estaba por acá. ¿Qué hace? Corre para atorarlo, para apretarlo, para no dejarlo pensar qué hacer con esa pelota. López llegó a oír que el técnico le gritaba que la colgara, colgarla. Colgarla significa reventar. Pero en lugar de obedecer, no pudo evitar bajar de nuevo la cabeza y volver a verla como nunca hasta entonces, hasta enamorarse de ella, hasta el último rincón de su alma. Ahí tenés a tu nieto, enamorado de la pelota. Yo le pregunté si tenía novia y me dijo que la pelota. Ahí tenés. El tipo López, era un jugador veterano, siempre jugando en la saga, siempre pegándole para adelante, y la mira reluciente, las medias están bajas, los zapatos están embarrados, las rodillas están raspadas, y la pelota está reluciente, y se enamora de la pelota. Entrecerró los ojos, inspiró profundamente, había hecho un esfuerzo antes, entonces necesitas tomar aire de nuevo. Aparte tomó una determinación de hacer una cosa distinta de lo que iba a hacer. Inspiró profundamente, oyó con una nitidez absoluta el galope tendido del delantero, notó su respiración agitada, le vio la codicia ególatra que siempre llevan en el rostro los delanteros. Ególatra. El delantero es el ególatra, es decir, yo soy el que le tengo que matar la ambición de hacer gol a este. Nunca supe lo que López sintió en ese momento. El narrador no es un narrador omnisciente. No sabe lo que López sintió en ese momento. Nunca lo supe. Yo supongo que fue una súbita intuición de la negritud insolachable de la muerte. Pucha, me lo tiró. Es decir, te acabas de sacarle la pelota al delantero izquierdo. Se te viene el 9. Tenés tiempo de pensar en la negritud insolachable de la muerte. Es una guiñada que nos hace el narrador, ¿no? Pero en la tribuna estás colgado esperando que ese tipo la saque. Y sin embargo este hombre se imagina que está pensando en ello. De hecho, cuando el contrario se le tiró a los pies, cuidado que el delantero, el 9, generalmente también tiene, es un tipo, un mocetón fornido. López amacó sus 95 kilos, balanceó su cadera inexperta y dejó que el botín acariciara levemente la pelota. Es decir, ¿qué le hizo? Se la sacó de donde el 9 venía a marcar. A los 33 años, acá tenemos otro dato, Juan López acababa de tirar un caño en el borde del área. Es decir, ¿qué hizo? Al 9 que lo venía a marcar, se la tocó, el caño es pasársela entre las piernas. En el campito gritás, ¡epa! En el estadio decís, a ver, hay alguno que dice, no, a mí no me gusta, ¿está? Pero acá, Juan López, con 33 años, infartó a los hinchas que lo conocían. Es decir, sacaste esa pelota de encima. Mácula de torpeza nos dijo que tenía.
el técnico escupió el pucho y le gritó que la alargase. López lo contempló sin prisa y sin cariño. Tiene un tiempo López, como nosotros para disfrutar esta narración. Cuando adelantó el balón y se lanzó tras el trote, lo había olvidado para siempre. Se sacó el técnico sin el pucho y con su grito se lo sacó para siempre. Llegó hasta el mediocampo sin que le salieran al cruce. El único estorbo eran los gritos de los suyos. Claro, los indios suyos, que sabían que este no aguantaba con la pelota, dice, ¿qué hace? Que sin comprender el milagro se la pedían como si tal cosa, como si él no fuese capaz de avanzar con la cabeza en alto, con el gesto sereno, con una libertad indómita que le nacía en el vientre y lo invitaba a seguir yendo. El técnico, fuera de sus cabales, lo insultaba en escalas polícromas y lo combinaba a alargarla y volverse. Sobre todo eso de volver, tirarla y volver por el hueco que dejaste atrás. El iluso no sabía que López corría irrevocablemente a su destino, o al menos a uno de todos los destinos que habitan la vida de un hombre. López había tomado una decisión. Cuando al fin le salió el volante central, es decir, se está viniendo hacia el medio campo y se va a enfrentar al contrario que marca en el medio. López había pasado dos contrarios, pero había metido tal desbarajuste en los... Para entonces... Acá estoy. Cuando al fin le salió el volante central, López le amagó por dentro y se le escabulló por el callejón del 10. Así que nuestro López está subiendo por acá. Está subiendo por este lado. Le amagó por adentro y se fue por el lado del 10. El hombre inició un periplo que empezaba en su arco y va hacia el arco contrario. Y se le escabulló por el callejón del 10. Pero en su apuro inexperto la tiró larga, de modo que el 8 de ellos se le vino al humo, seguro de llegar primero. Noten que Saccheri, que es un aficionado al fútbol, no nombra a los jugadores por nombre, sino que para dirigirnos nos dirige con el número, con el dorsal. Lo que no sería posible si están ordenados alfabéticamente, o si usan el 21 o el 99, o... ¿No vimos a Sosa con la 100? Sí. La 13 de Abreu. Y la 13 de Abreu en cualquier lado. Es decir, porque hay cábalas también. Se le vino al humo, seguro de llegar primero. Para entonces el técnico acababa de cruzar el umbral del desconsuelo. López había pasado a dos contrarios, pero había metido tal desbarajuste en los relevos que nadie sabía dónde cuernos pararse. Claro, López era el mojón de referencia. Si López se va para adelante, los relevos, ¿quiénes son? Los que tienen que bajar a cubrir esas posiciones. Pero López no se iba nunca. Entonces, ¿quién va a cubrir a López? Nadie. No estaban listos para eso. López nunca había subido. Retacón como era. Me mató. El 1,80 m. Era gordo. Era gordo. Y tenía 95 kilos. Mirá qué interesante. No servía para ir a buscar los centros. De modo que el otro central trataba de acomodar a los dos laterales en la seguridad de que el contraataque era inminente y los iba a agarrar papando moscas, mientras los volantes chillaban pidiendo una pelota ya definitivamente perdida. Es decir, el otro central está diciéndole a los laterales que bajen a cerrar y los volantes siguen gritando, ¿tá? Y López se sigue yendo. Pese a todo, y cuando el marcador se lanzaba, adelantó la diestra con la presteza de un delantero consumado y empujó con lo justo el balón 1 metro escaso.
Sintió el dolor inconfundible de un tobillo aplastado bajo los tapones del rival, pero ni siquiera sopesó la posibilidad de detenerse. Ahora corría cerca de la raya y de vez en cuando la alejaba de la línea con sutiles toques de una zurda que hasta entonces le había servido solo para apretar el embrague. Se soltó completamente. Eufórico, seguro de sí, estiró el brazo derecho, señalando la extensa pampa abierta a las espaldas del marcador de punta. Carucha Pontón, el wing izquierdo, le entendió la seña y salió disparado. López, sin mirarlo, le puso una pelota inaudita con la cara externa del pie derecho para que la bola pasase por fuera del marcador e hiciese la comba volviendo hacia la cancha. Es decir, le pega con la parte de afuera y la pelota hace una comba así y va directo hacia donde el puntero se está yendo por la punta. E hiciese la comba volviendo a la cancha justo a tiempo para que Carucha la calzara al vuelo y picara hasta el fondo bien habilitado. Se va el puntero con la pelota que López le pasó. Y lejos de volver para atrás, López hace lo siguiente. Por primera vez en su vida, López encorvó el cuerpo y se lanzó en velocidad hacia el área. El compañero está con la pelota, corriendo por la punta, y López encorva el cuerpo y corre hacia el área. Uno de los centrales le hizo el honor de pretender sacarlo con el cuerpo. Pero López no era uno de esos contrahechos que suelen jugar de 9 para no transpirar ni despeinarse. Se lo sacó de encima con un par de forcejeos del brazo izquierdo. Mientras seguía lanzado en su carrera, entendió que había elegido bien a quien lanzar el pelotazo. Carucha, Dios lo bendiga, estaba llegando al banderín y sacudiendo la cabeza buscándolo a él, a López, al 6. Y ahí me definió el juego. Al 6. Si fuera uruguayo, esto, ahí le pondríamos... Al último hombre de toda la vida para que la mandara a guardar de una vez por todas. No buscaba esos amargos pseudoinflables de corazón tibio que se consideran elegidos para el terzo destino de la delantera. No, lo buscaba a él. No, nada de eso. Lo buscaba a él, a López, al burro de carga, al percherón del lechero, para que tentara el destino de convertir un gol hazaña. Deslumbrado como un recién nacido, López cruzó como una exhalación la medialuna del área, dio 2 pasos y se elevó en el aire. Saltó ya entrando en el área. Sintió las gotas de lluvia en el rostro, sintió las luces, la luz de los flashes, sintió la bocina de un tren que pasaba por detrás de la popular visitante y sintió la caricia abrupta del balón impactándole en la frente, abandonándolo rumbo al arco, dejándole una mancha de barro sobre la ceja, cerrándole para siempre la puerta al miedo y al olvido. Y acá el narrador hace algo espectacular. Dice, termino mi relato aquí. Termino mi relato aquí. López la hizo toda, la pasó, le levantaron el centro, la cabeció, salió la pelota recta al arco y se termina mi relato aquí, temiendo que algún lector futbolero se sienta defraudado al desconocer el destino final del cabezazo. No voy a rematar la historia apuntando si el balón se colgó de un ángulo o si salió 8 metros por encima del travesaño. Si me explayo en esta materia, estaré distrayendo la atención hacia un detalle intrascendente. Es intrascendente si la jugada terminó en gol, me dice el narrador. Lo inolvidable, lo sagrado para mí, que estuve presente en la noche final en que López decidió cortar la soga, otro más que estuvo en el estadio ese día, es su imagen al volver desde el área contraria. Sereno, feliz, altivo, la camiseta fuera del pantalón, las medias bajas, el barro en las pantorrillas y una mirada absorta, emocionada, enternecida en la intuición de su libertad recién alumbrada. Una mirada sin destino fijo, apoyada en todo caso en un punto cualquiera del horizonte,
de esas que los hombres solo usan para mirarse a sí mismos. ¿Saben a quién se me ocurrió ver? A Sísifo, volviendo después de que la piedra rodara. Es decir, y Camus que nos decía, en ese momento Sísifo es feliz. Y a López asumí que era Sísifo, cargando con esa piedra pesada de sacar todas las pelotas que llegaban al área, y un día se soltó. El miércoles que viene es 19. Feriado, Día del Abuelo. ¿Está? Y después esta familia se va a seguir una cábala en la Copa América. Hasta el final, ¿qué decir? Hasta el final estoy. Nos vemos el 17 de julio. Nos vamos, les mando mensajes de cada triunfo uruguayo. Teatro.